Cristo es la única esperanza. Mi esperanza está en Dios. Oh Señor Jehová, eres mi esperanza, Y para siempre seguridad mía. Desde mi juventud, está en Dios Acompáñanos en esta hora. hasta el final. Palabras de reflexión en la voz del reverendo Felipe Jordán. Cristo es La única esperanza. Qué bueno es poder estar en este momento una vez más con ustedes, siempre a esta misma hora, entendiendo que es la hora de la esperanza. Cristo, la única esperanza. Y en esta mañana quiero compartir un tema muy especial. Vivimos en una sociedad donde realmente, comentábamos la vez pasada, donde hay mucho ajetreo, donde hay mucha gente, donde los medios de comunicación nos acercan. Vivimos en una sociedad donde aparentemente tenemos mucha gente a nuestro alrededor, tenemos muchos amigos, tenemos muchos compañeros y estamos rodeados de gente. Pero a la vez también vivimos en una sociedad de soledades profundas. Muchos dicen que es la sociedad de los contrastes, donde a la vez hay una gran cantidad de gente a nuestro alrededor, a la vez hay una gran cantidad de personas con nosotros, pero también hay una gran cantidad de soledad. Estamos solos en diferentes ámbitos de la vida. Y no es que sea bueno o malo la soledad, pero realmente hay mucha gente que está sola y a veces ha tenido que vivir y ha tenido que enfrentar situaciones solos. A la vez que está lleno de personas a su alrededor, a la vez ha tenido que enfrentar situaciones solos. Y a veces ha tenido que pasar por los momentos más difíciles. Y momentos difíciles en el ámbito de la soledad. Vivimos solos en diferentes momentos. Pero esa soledad en muchas veces o en muchos de los casos nos ayuda. Me gusta mucho una historia que encontramos a la luz de la palabra, la encontramos en 1 Samuel capítulo 30. Versículo 6, donde realmente el pasaje nos habla acerca de David enfrentando a los amalecitas, y llega un momento David a sentir un poco de soledad en su vida, llega a estar casi solo y sentir que la gente que estaba a su alrededor ya no está con él. Era el momento más difícil. Era el momento de enfrentar al enemigo. Era el momento de la soledad que estaba ahí. Era un momento en que a la vez era duro, a la vez era difícil enfrentar a sus enemigos, los amalecitas, pero a la vez también era un momento de soledad. Pero él encontró cosas buenas en ese momento de soledad. Él encontró cosas maravillosas en ese momento de la soledad. Experimentó algunos ámbitos en ese tiempo de soledad. Dice el versículo 6: David se angustió mucho. Una reacción natural que nosotros tenemos. Una reacción natural frente a una situación de soledad y angustia. Siempre en estos momentos de soledad ocurren dos cosas. Número uno, en sí la soledad como tal, y sentimos un vacío, y sentimos que no hay nadie a nuestro alrededor, y sentimos que estamos solos, y a veces nos desesperamos. Pero esa misma soledad
crea también angustia. Y vemos acá a David expresar eso. David se angustió mucho. Cuando nos sentimos solos, la reacción natural es entrar en un ámbito de angustia, de desesperación. Pero continuando el versículo dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solamente era una situación difícil, no solamente tenía que enfrentar enemigos, sino también tenía que enfrentar acciones que eran difíciles. Querían apedrearle a David. Era una situación dura para él. En ese momento, dice acá, continuando con la lectura, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Si terminaría ahí el versículo, hubiera sido un cuadro bastante doloroso, triste para David, porque tenía que enfrentar a los amalecitas, porque tenía que enfrentar al pueblo, y no solamente un pueblo, sino un pueblo que estaba amargado, un pueblo que tenía mucha amargura en su corazón, y que lo único que le provocaba al pueblo era golpear a David, apedrearlo. Pero terminando el versículo dice, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. David, en esa soledad, él experimentó algunas cosas especiales. En primer lugar, en medio de esa situación de soledad, en esos momentos de angustia, David aprendió a fortalecerse en el Señor. Terminando el versículo decía, pero David halló esa fortaleza en el Señor. Creo que es un elemento fundamental para poder enfrentar nuestra soledad. Hay mucha gente hoy en día que se ha encerrado en su cuarto y tal vez la única compañía que tiene es su red social, y que tal vez en su red social tiene no sé cuántos amigos, pero a pesar de eso siente un vacío enorme. La mejor manera, el mejor provecho que podemos sacar, por así decirlo, de la soledad, tiene que ver con ¿qué? Con poder entender y aprender que en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, hay cómo fortalecernos en el Señor. Cuando sus 400 hombres leales a David se desanimaron y quisieron abandonarle y dejarle, según la historia que nos cuenta en este pasaje, interesantemente, el versículo 6, la parte final dice, pero David se fortaleció en el Señor. Cuando pensaron en apedrearlo, aquellos que eran de confianza, el pueblo le había dado la confianza a David, el pueblo había estado animando a David, pero después de algunas situaciones, el pueblo mismo se puso en contra y le quiso apedrear, y sus 400 hombres de confianza, que eran los guerreros, y eran conocidos como aquellos guerreros de David, tal vez dirían, somos los valientes de David. Estos mismos hombres quisieron apedrear y abandonaron a David en un momento difícil. Pero en ese momento difícil, David pudo encontrar la fortaleza en el Señor. La fortaleza en el Señor. Cuando se sintió abrumado por las situaciones que tenía que enfrentar, David pudo encontrar la fortaleza en el Señor. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, conocido que nos sigue a través de esta red social, tal vez tú estás pasando en un momento de angustia, tal vez soledad, y sientes tal vez que todos te han abandonado. Considero que es el momento ideal para buscar el fortalecimiento en el Señor. Es el momento adecuado para cuando tú puedes fortalecerte en el Señor. Y obviamente David
pudo experimentar la fortaleza en el Señor y aún poder hablar a través de sus salmos y hacer vida esos escritos que él mismo había podido referirse anteriormente y poder decir: Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se han multiplicado? Pero yo pude descansar en ti porque dormí y descansé porque Jehová me sustentaba, me fortalecía. No importa mi soledad que hoy estoy pasando. Tal vez los demás se han ido de mi lado. Tal vez vieron alguna situación que me aquejaba. Tal vez vieron alguna situación que me rodeaba y me hacía difícil. Cualquiera sea la situación por lo que la gente nos ha abandonado y tal vez nos sentimos solos, es el momento para fortalecernos en el Señor. Es el momento para poder decir: el Señor es mi fortaleza. Y creo que es el momento para que usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana, pueda usted decir, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier soledad, poder decir: el Señor es mi fortaleza. A veces Dios mismo permite estos vacíos en nuestras vidas. Dios mismo permite que pasemos estos tiempos de soledad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar la fortaleza que hay en el Señor. Y ahí se cumple cuando diría el apóstol Pablo: el débil diga, fuerte soy en el Señor. Me siento débil, pero fuerte soy en el Señor en estos momentos difíciles. Pero no solamente David experimentó momentos de soledad, no solamente David experimentó esas situaciones difíciles y angustiosas, sino también el apóstol Pablo, en uno de sus pasajes, ya cerca de morir, el apóstol Pablo pide a Timoteo y le dice a Timoteo: Timoteo, ven acá, ven y tráeme también a Juan Marcos, y tráeme los libros, tráeme también el capote que dejé en Troas, tráeme todo ello. Pero también ven tú. ¿Por qué? Porque mis compañeros que estaban al lado mío me han abandonado. Y habla ahí de un hombre que aparentemente, seguramente en un momento de bonanza en la vida de Pablo, le dijo: yo estaré contigo, voy a ser tu amigo, voy a estar acá, confía en mí y quédate conmigo. Pero dice Pablo que esta persona, amando al mundo, se fue tras el mundo y abandonó a Pablo en el momento más difícil. ¿Cuál será un momento más difícil? Pablo tuvo que enfrentar la cárcel, y no solamente la cárcel, sino también la sentencia de muerte que estaba impuesta sobre él. Y en el momento más difícil, Pablo se siente solo, atribulado, y también experimentó la soledad. Pero esa soledad le sirvió ¿para qué? Para poder experimentar la presencia de Dios a su lado. En el caso de David, el anterior caso, David pudo fortalecerse en el Señor en el tiempo de soledad. En el caso de Pablo, Pablo tuvo que experimentar la presencia del Señor. Y no solamente fortalecerse, sino que en medio de esa soledad decir: pero el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Cuando tuvo que presentarse ante el emperador romano para ser juzgado, no había nadie a su lado. Y él pudo decir: solamente el Señor estuvo a mi lado. Poder experimentar la presencia de Dios en momentos de soledad es enriquecedor. Fortalece nuestra vida, nos ayuda, nos guía, nos sostiene, alimenta nuestra vida. Todos sus amigos y hermanos
a quien él tanto amaba, no estuvieron con él. Era el momento más difícil para él. Tenía que presentarse delante del emperador romano. Y fue ahí cuando él pudo decir y experimentar: solo Dios estuvo conmigo. Su presencia me fortaleció. Su presencia estuvo conmigo. Ese momento fue un momento en el cual Pablo se sintió solo. Y lo expresa en su carta y lo dice: estuve solo, pero solamente Dios, el Señor, su presencia estuvo conmigo. Es lo mismo que nosotros necesitamos decir. Tal vez todos se han ido de mi lado y me he sentido solo. Es el momento para poder decir: la presencia del Señor está conmigo. La presencia del Señor me acompañó. Tal vez usted tenga que enfrentar alguna situación el día de hoy. Tal vez usted tenga que enfrentar algún percance el día de hoy. Y tal vez no hay nadie a su alrededor. Es el momento de experimentar la presencia de Dios a nuestro lado. Es el momento de decir: Señor, así padre y madre me deje, con todo Jehová me recogerá. No me abandonó. Así yo esté en una tierra lejana y me sienta solo, Dios está conmigo. Y esa compañía me fortalece, me ayuda, me da ánimo, me da fuerza. Es la compañía, la presencia de Dios que acompaña mi vida. Pero no solamente David y no solamente Pablo han experimentado momentos solos, sino también el Señor Jesús experimentó un momento de soledad. Momentos antes estaba rodeado de personas. Momentos antes el Señor Jesús expresó su amor con acciones hacia sus discípulos. Momentos antes hubo un discípulo que dijo: iré contigo a la cruz y si es posible daré mi vida por ti. Momentos antes la gente estaba a su alrededor, pero habían transcurrido no mucho tiempo, minutos, y la situación se tornó difícil para Jesús y tuvo que ir a orar. Ni siquiera en los tiempos de oración hubo su compañía, hubo respuesta de sus amigos. Cuando él retornó de orar, sus amigos estaban durmiendo, no estaban con él, estaban durmiendo. Jesús también experimentó esa soledad que usted y yo en determinados momentos de la vida tal vez experimentamos. Pero Jesús pudo experimentar esa soledad y fue un momento especial, porque en medio de ello él recibió una ayuda sobrenatural de Dios. Recibió una ayuda sobrenatural. Recibió la presencia de Dios para fortalecerle, la ayuda sobrenatural. Tal vez, mi estimado amigo, está pasando momentos difíciles de soledad. Es el momento para experimentar la ayuda sobrenatural de Dios. Cuando sufrió la más grande agonía humana de la historia, él estaba solo y tuvo que experimentar la ayuda sobrenatural de Dios. Dios animando, fortaleciendo, estando con el mismo Señor Jesús para poder culminar su tarea. De igual manera, en medio de momentos solos, de dificultades, de sentir que nadie está a nuestro lado, es el momento de experimentar la ayuda sobrenatural de Dios. Cuando aquellos que le habían prometido la lealtad le abandonaron, fue el momento especial para la ayuda sobrenatural de Dios. Cuando tenía que enfrentarse a la situación más dura, que era la muerte en la cruz, tuvo la oportunidad de experimentar la ayuda sobrenatural de Dios. Algunos elementos similares en estas tres historias, en la historia de David, en la historia de Pablo, en la historia de Jesús. Algunos elementos
similares. En primer lugar, estaban enfrentando un problema. David estaba enfrentando un ejército en contra de él, un pueblo en contra de él. Pablo estaba enfrentando al emperador romano en contra de él. Jesús estaba enfrentando la muerte y tenía que enfrentar la muerte. Una angustia que tuvieron que enfrentar. David, el pueblo se levantó contra de él y quería apedrearlo. Sintió angustia en su corazón. El apóstol Pablo tenía acusaciones en contra de él y tenía que enfrentar al emperador romano. Jesús, un pueblo entero gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y sentía angustia. Y todos sentimos angustia. Un grupo que lo abandonó. David, sus 400 hombres, soldados valientes, la abandonaron. Pablo, sus compañeros de milicia, como él lo llama, lo abandonaron. Jesús, sus discípulos amados, lo abandonaron. Un grupo que abandona siempre. Y por último, en los tres casos, una manifestación de Dios especial. Una manifestación de Dios. En el caso de David, fortaleciendo la vida de David. Una manifestación divina, una manifestación de Dios directa para su vida. David pudo experimentar la fortaleza de Dios en medio de su angustia. El apóstol Pablo pudo experimentar la presencia de Dios en medio de su angustia. Tanto así que él escribe y dice, el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo. Jesús, la ayuda sobrenatural de Dios, al punto de ver que había la presencia de Dios fortaleciendo, animando, la ayuda sobrenatural de parte de Dios. Al igual también nosotros. Tal vez usted, en medio de las situaciones del día a día, está pasando angustias. Hay gente que abandonó su vida. Hay gente que le prometió estar con usted todos los días, pero a la vuelta de la esquina se olvidó de usted. Tal vez usted enfrenta un problema y hay gente que le abandonó. Es el momento de recibir una manifestación de Dios. Una manifestación a través de su fortaleza. Una manifestación a través de su presencia. Una manifestación a través de su ayuda. El Señor Jesús, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una manifestación de Dios para nuestras vidas en medio de la angustia. Mi estimado amigo y hermano, que Dios le bendiga y que Él le sea fortaleciendo y sobre todo Él sea animando su vida y sobre todo Él sea manifestándose con poder y gloria en medio de su soledad. Así que ya no está más solo. El Señor está con usted. En esta mañana queremos extender nuestros saludos a gente que nos está siguiendo. ¿Sí? Estamos con Cecilia Benítez. Que Dios bendiga. Andrés Segarra, que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos a través de estas redes sociales. Oscar Tapia Díaz, desde Jaén. Te conocen en Jaén, eres de Chota. Oscar, qué bien. Dios te bendiga, sí, nos conocemos. Nicolás Chel, que Dios te bendiga también. Rafael Ríos, Dios te bendiga, de Juan Guerra, nos están siguiendo. Dios bendiga ya Juan Guerra. Dina García, Dios bendiga a mi hermana Dina García. Willy Casteló, Dios les bendiga en gran manera. Samuel Ramírez, Dios te bendiga. Iglesia El Calvario, que Dios les bendiga, ¿sí? Víctor Hugo, Dios bendiga en gran manera. Moisés Rojas Castillo, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que sea fortaleciendo la vida de ustedes y que sea animando, ¿sí? Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a Lourdes Ramírez desde España. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí?
Recuerden que estamos también enviando saludos a cada una de las personas que hacen posible estos momentos con ustedes, a nuestro hermano Víctor Ascanio y toda su productora que él mantiene. Que Dios bendiga. Estamos orando en gran manera por el ministerio que ha dado al hermano Víctor Ascanio, y estoy seguro que Dios fortalecerá, bendecirá, y aún tiene grandes cosas para este gran ministerio que ha levantado para honrar el nombre de nuestro Dios. También el Colegio Los Peregrinos, como una institución de educación formal, y creemos que educamos no solamente para sacar profesionales, altos profesionales, sino también educamos para enfrentar la vida tal como debe enfrentarse. Educamos con valores, educación con valores para la vida. Es lo que hoy necesitamos, no solamente profesionales, sino profesionales con valores para la vida. Que Dios bendiga a la institución, el Colegio Los Peregrinos. No olvide, mi estimado hermano, amigo que está escuchándonos, que estamos en los 40 días de oración, tiempo especial que hemos tomado para orar a nuestro Padre Celestial. Estamos orando todos los días a partir de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, orando de una manera especial para que Dios bendiga al pueblo cristiano, al pueblo hijo de Dios, a la iglesia que el Señor ha levantado. Todos estos días de 7 a 8 de la noche, la dirección está en la parte de abajo. Usted puede mirar la dirección, los números de teléfono, y si usted tiene alguna petición de oración, no dude en escribirnos, no dude en llamarnos, que con gusto estamos para servir a la comunidad, al pueblo peruano, al pueblo evangélico de este sector. Así que, o de cualquier parte del mundo que nos esté siguiendo, no olvide de escribirnos y de llamarnos para dejar sus peticiones durante todo este tiempo. Los días domingos estamos en la celebración dominical, 3 cultos, 8:30 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la noche. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Su servidor, el pastor Roberto Quinato. La hora. Cristo es la única esperanza. Es una producción del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Wesleyana Peregrina de Zárate. Te invitamos a visitarnos todos los domingos, 8:30 o a las 11 de la mañana. Avenida Pirámide del Sol, 505, Zárate, altura cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. Cristo es la única esperanza.